Muy buenas tardes, doctora. El día de hoy voy a presentar las vértebras de la columna. Voy a iniciar primero con el atlas aquí. Mi nombre es Stephanie Cutimbo Ramos, estudiante de segundo semestre de medicina. Y ya, voy a comenzar con el atlas. El atlas tiene una cara superior, una cara inferior, una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral y una cara medial que encontramos acá. En la cara anterior vamos a encontrar un arco anterior del atlas, donde nos va a presentar un tubérculo anterior del atlas, donde vamos a ver acá dos musculitos, el músculo largo del cuello y el músculo recto anterior de la cabeza. En la cara posterior también vamos a encontrar un arco posterior del atlas, como podemos ver acá. Eh, Aquí se va a insertar el músculo posterior, el músculo recto posterior menor de la cabeza. Bueno, como podemos ver acá, va a haber un surco, un canal, el canal el surco de la arteria vertebral. Por acá va a pasar el primer nervio cervical eh, junto a la arteria. Aquí se apoya la arteria para subir a la cabeza. Ya, ahora vamos a hablar de las carillas articulares de acá. Como podemos ver, las carillas articulares superiores. Estas carillas articulares superiores se van a articular con los cóndilos del occipital, formando así la articulación atlanto-occipital. En la cara inferior, ahora, o que presentamos acá, también va a tener sus carillas articulares inferiores. Este se va a articular con las carillas articulares superiores del axis, formando así la articulación atlanto-axoidea. Vamos a ver acá dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Esto, al fusionarse, se va a transformar en una apófisis transversa. Vamos a encontrar acá el foramen transverso, donde va a pasar vena y arteria. Acá en la apófisis transversa se va a insertar el músculo elevador de la escápula, el músculo recto lateral de de la cabeza anterior y el músculo oblicuo superior de la cabeza. Ya. Ahora vamos a encontrar en la cara medial, acá, una masas laterales, donde vamos a encontrar un ligamento, el ligamento transverso, que junto a la cara posterior de la apófisis odontoidea va a formar la articulación atlanto-odontoideo. No, perdón, va a formar la articulación sindesmo-odontoideo. Aquí en la carilla posterior del arco anterior del atlas se va a articular con la carilla anterior de la apófisis odontoidea, donde recién se va a formar la articulación atlanto-odontoidea. Eso sería de todo acerca del atlas. Ahora voy a pasar por el axis. A continuación voy a presentar acerca del axis. El axis también va a tener una cara anterior, una cara posterior, una cara superior, una cara inferior y una cara lateral. Bueno, en la carilla superior vamos a encontrar el cuerpo ya del axis, el cuerpo vertebral ya más grande. Y vamos a ver que acá se va a insertar también así el músculo largo del cuello. En la parte superior, en la vista superior, en la cara superior vamos a encontrar las carillas articulares. Estas carillas articulares se articulaban con las carillas articulares de la atlas, que eran inferiores, formando así la articulación atlanto-axoidea. Vamos a encontrar acá una apófisis odontoidea y como podemos ver va a tener dos carillas articulares, una anterior y una posterior. En la carilla anterior vamos a ver que se va a formar la articulación atlanto-odontoidea, que se articulaba con la carilla articular posterior del arco anterior del atlas. En la carilla posterior creaba, ¿no? Con el ligamento transverso la articulación sindesmo-odontoideo. Bueno, ahora voy a hablar de las carillas laterales.
Ese también va a tener un tubérculo anterior, un tubérculo posterior, que se van a fusionar y van a formar la apófisis transversa. Un foramen transverso que va a pasar vena y arteria. En la apófisis transverso vamos a encontrar que se van a insertar los siguientes músculos. El músculo intertransverso, el músculo elevador de la escápula, el esplenio cervical y el músculo escaleno medio, tanto ambos lados. Ahora en la cara posterior voy a hablar, estas van a tener dos láminas que al fusionarse van a crear una apófisis espinosa bífida, como podemos ver acá, bífida. Aquí vamos a encontrar los siguientes músculos. El músculo recto posterior mayor de la cabeza, el semiespinoso, el multífido, el espinoso y el músculo oblicuo inferior de la cabeza. Las articulaciones van a tener 4 articulaciones. En la escalera inferior, que podemos ver acá, se van a articular con la tercera vértebra, que va a crear una articulación vertebral, intervertebral. Bueno, voy a continuar hablando acerca de la C6. Acá tenemos la C6. Esta vértebra va a tener las siguientes caras. Una cara superior, una cara inferior, una cara anterior y una cara posterior. Voy a empezar a hablar de la cara anterior. En la cara anterior vamos a encontrar el cuerpo vertebral, donde va a estar el músculo largo del cuello. Vamos a presentar aquí unas apófisis unciformes, una cara intervertebral. eh, Ahora vamos a pasar acerca de la cara posterior. En la cara posterior vamos a encontrar las siguientes láminas que se van a fusionar y van a crear una apófisis espinosa bífida, como podemos ver acá, bífida. En esta apófisis espinosa vamos a encontrar los siguientes músculos. El músculo interespinoso de la C2 hasta la C7 y el músculo espinoso de la C2 hasta la C4. En la cara lateral vamos a encontrar nosotros aquí un pedículo que vemos aquí. Vamos a encontrar un tubérculo anterior, un tubérculo posterior, que van a fusionarse, van a convertir en apófisis transverso, que también vas a ver los siguientes músculos. El músculo intertransverso, el músculo longísimo de la cabeza y el músculo esplenio cervical. No, perdón, esplenio de la cabeza. Ahora vamos a hablar, aquí vamos a encontrar también un tubérculo carotideo, donde se va a apoyar acá la arteria común, donde se va a apoyar la arteria carótida común. Vamos a encontrar las carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores. Como podemos observar acá, vamos a encontrar un canal para un canal cervical para para el primer y segundo nervio cervical. Bueno, ahora voy a continuar a hablar de la C7, como podemos ver aquí. Esta C7 también va a presentar las mismas características. Una cara anterior, una cara posterior, dos caras laterales y bueno, cara superior y cara inferior. En la cara anterior también vamos a encontrar el cuerpo vertebral, donde va a estar sigue el músculo largo del cuello. Vamos a encontrar las dos apófisis unciformes. Esto es una cara intervertebral. Eh, Ahora voy a hablar acerca de las caras laterales. En las caras laterales vamos a observar también un tubérculo anterior, un tubérculo posterior, que al fusionarse van a formar la apófisis transverso con un foramen transverso. En el foramen transverso va a pasar solo arterias y ya no venas.
En este apófisis transverso se van a insertar los siguientes músculos. El músculo intertransverso, el músculo longísimo de la cabeza y el músculo esplénico de la cabeza. En la cara posterior nos vamos a ver aquí unos pedículos. Ah, acá no se ve muy bien. Voy a tratar de acercarlo. Acá hay un surco que es para un surco espinal para el nervio espinal. No se observa muy bien, pero se encuentra ahí, acá, por acá está. Ahora en la cara posterior vamos a ver aquí dos láminas, también así, grandes, gruesas, que al fusionarse van a formar una apófisis espinosa, pero ya no bífida, como podemos ver, esta es unitubular. En esta lámina vamos a encontrar el músculo rotador corto y ahora en la apófisis espinosa en sí vamos a encontrar el músculo interespinoso, espinoso y esplenio de la cabeza también. Me olvidé mencionar que acá en el cuerpo vertebral posterior, en su cara posterior vamos a encontrar acá una carilla, un cuello articular para la apófisis espinosa. Vamos a encontrar carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores. Bueno, voy a seguir. La vértebra torácica tiene una cara anterior, una cara posterior, dos caras laterales, cara superior y cara inferior. En la cara anterior vamos a encontrar el cuerpo vertebral que va a tener dos fositas particulares articulares aquí. Estas se van a articular con la cabeza de la costilla que van a formar la articulación costovertebral. Vamos a encontrar un pedículo, tiene su cuerpo vertebral más grande. En la cara lateral vamos a encontrar dos apófisis transversas, como podemos ver acá. En la apófisis transversa vamos a encontrar una carilla. Esta carilla articular se va a articular con el tubérculo de la costilla, formando así la articulación costo-transversa. En esta apófisis transversa vamos a encontrar los siguientes músculos: el semiespinoso, longísimo, el elevador de la costilla. Ahora, ese sería en esa apófisis. Ahora vamos a ver acá las láminas que también se van a unir y van a formar una apófisis unitubular espinosa. En esta apófisis vamos a encontrar los siguientes músculos: el músculo trapecio transverso, el músculo romboide mayor, el espino cervical, el espino torácico y el serrato posterior superior. Va a tener unas caras articulares superiores que están viendo al lado posterior y carillas inferiores que están viendo al lado anterior. Aquí, ahora voy a hablar acerca de la vértebra lumbar. Una vértebra lumbar, como podemos ver, su cuerpo vertebral tiene forma riñonada, es más grande que de las demás. Va a tener sus pedículos, va a tener una cara anterior, una cara posterior y caras laterales. Esta va a tener en las caras laterales sus apófisis transversas, donde vamos a encontrar un músculo que es el cuadrado lumbar, el músculo cuadrado lumbar, el músculo erector de la columna, el músculo psoas mayor y el músculo fascia torácica lumbar. Vamos a encontrar acá un proceso accesorio. Vamos a encontrar acá a sus apófisis mamilares, carillas articulares superiores y carillas articulares inferiores. Esta va a tener sus láminas que se van a unir y van a fusionar en una apófisis espinosa unitubular, como podemos ver acá, donde se va a insertar el músculo cuadrado lumbar. Ahora voy a continuar con el sacro. El sacro tiene una cara anterior, una cara posterior, una base superior y un vértice inferior. En la cara anterior vamos a encontrar estas líneas transversales que son la fusión de los cinco sacros, con cinco vértebras sacras. Vamos a encontrar un foramen anterior del sacro, que es donde pasan los nervios anteriores del sacro. Acá vamos a encontrar el músculo piriforme y el músculo esfínter externo del ano.
En su base superior vamos a encontrar dos alas del sacro, donde va a estar el músculo ilíaco, una base articular que se va a articular la L5, creando la articulación lumbo-sacro, un promontorio. En la cara posterior vamos a encontrar las crestas medias, que es la fusión de las apófisis espinales, crestas intermedias, que es la fusión de las apófisis articulares, y crestas laterales, que son la fusión de de las apófisis transversales. Vamos a encontrar forámenes sacros posteriores para los nervios sacros posteriores. Vamos a encontrar un canal del sacro para el nervio sacro, el primer nervio sacro. Vamos a encontrar aquí el conducto del sacro, donde va a pasar la médula espinal. Vamos a encontrar carillas articulares del sacro también. Y acá en la parte, en el vértice inferior, vamos a encontrar el hiato del sacro con sus astas articulares. Acá vamos a encontrar el músculo elevador del ano, al músculo es sacrococcigio. Y aquí, en la cara lateral, vamos a encontrar el músculo glúteo superior. También vamos a encontrar una tuberosidad nutricia del sacro y la cavidad articular que se va a articular con el ilíaco, con el hueso ilíaco, formando el músculo, la articulación sacroiliaca. Este hueso va a tener las articulaciones lumbosacra, sacroiliaca y sacrococcigio. Eso sería todo. Gracias.